de aplicar la ley de control. Entonces yo hice la observación de que eso no se podía hacer y que debían de quitarlo de la tesis. Sin embargo, insistieron en dejarlo y obviamente pues hubo un enfrentamiento ya de muy mala, digamos, con resultados muy funestos, ¿no? En una discusión muy, pues hasta acalorada, ¿no? De parte del asesor correspondiente, en el sentido de que, pues sí era posible, ¿no? Modificar los ceros. Entonces, bueno, pues sí se exhibió, ¿no? A este profesor de manera que no, o sea, no quedó de otra más que pues, correrlo de la academia, ¿no? O sea, no sabía, ¿no? De lo que estaba hablando. Esta es una afirmación que es típica de la gente que no sabe, pero que pretende hacerse pasar por quien sí sabe, ¿no? Los ceros, ingenieros, no se pueden mover. Los ceros no se pueden asignar. Modificamos su comportamiento tratando de que no se vean, pero no significa que los movamos. O sea, le agregamos cosas al sistema, pero una vez que agregamos un cero, no se puede mover. Insisto, puedo agregarle ceros nuevos. Puedo ubicar dónde están esos ceros nuevos, pero una vez que los agrego, ya no los puedo quitar. Entonces, ese es el primer resultado importante del experimento de Evans. El segundo importante, y que es una de las cosas que más van a marcar el lugar geométrico de las raíces, es el siguiente. Noten, por favor, que el experimento de Evans tiene un inicio. Me voy a fijar únicamente en la dinámica. No me voy a fijar en todo el sistema, sino nada más en la dinámica, es decir, cómo se mueven los polos. Ya no me interesan los ceros. Ya sé que los ceros no se mueven, pero los polos sí. Bien, veamos qué pasa si K es igual a 0. Vamos a describir esto acá. Tengo que pk de s es igual a dg de s más, ahorita me voy a olvidar del menos, más n g de s. ¿Ok? Tengo esto. Nos vamos a poner a verlo. ¿Qué pasa, ingenieros, cuando K vamos a ponerlo? Cuando K es 0. Esto, ingenieros, desaparece. Y entonces la dinámica del sistema cuando K es igual a 0 es igual a la dinámica del lazo abierto. Recordemos
que GDS, ahorita voy a acomodar el espacio porque así está, va a quedar muy feito. Aquí es el denominador de GDS. Aquí es el numerador de GDS. Muy bien, vamos a ver. Vean, por favor, que cuando K es igual a 0, todo esto desaparece. Vamos a ponerlo así mejor. Todo esto desaparece en general. Nada más me queda de GDS. Y de GDS es la misma dinámica que el circuito abierto. En términos de polos, ingenieros, los polos de lazo cerrado al inicio del experimento de Evans, cuando K es igual a 0, son los mismos polos del circuito abierto. Por lo tanto, ingenieros, ¿dónde empieza el experimento de Evans? Empieza en los polos del circuito abierto. Y entonces podemos escribir este truco. Esto sí es un truco de ingenieros, este es un trucazo. Este es tu caso de Beto el Boticario. Por cierto, a lo mejor ustedes no saben quién fue Beto el Boticario, fue un mago, un cómico que hacía magia, y se dio cuenta que la magia puede ser cómica cuando le falló un truco en el escenario y la gente en lugar de abuchearlo se rió. Y ahí se dio cuenta que ser mago podía también, que ser cómico también no le impedía ser mago. Muy bien, primer truco. El experimento de Evans Evans inicia en los polos de circuito abierto. Esto parece trivial, pero vamos a ver más adelante que sí tiene implicaciones serias. Esto es lo primero, ingenieros. Cuando K es igual a 0, todo esto desaparece. Y los polos del lazo cerrado son igualitos a los polos del circuito abierto. Por lo tanto, el experimento de Evans inicia en los polos del circuito abierto, con K igual a 0. Ok, ahora, ¿qué sucede cuando K es sumamente grande? K es enorme. K vale millones. K es tan grande que los coeficientes de NG son sumamente grandes. Estos coeficientes son sumamente pequeños al lado de estos. Y cuando estos se integran a estos son absorbidos, son sumamente pequeños.
y estos casi no se mueven. Y todo este polinomio de lazo cerrado se va a parecer más a este polinomio porque es muy grande que a este. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo yo un polinomio, vamos a pensar un polinomio pequeño. Tengo S más 1 aquí al principio, para que sea fácil. Más, y aquí voy a ponerle un número enorme. Vamos a ponerle 1.000.000 por el polinomio numerador. Voy a pensar que el polinomio numerador es S más 2. Noten cómo este polinomio, que vale 1.000.000 S más 2 millones, al momento de integrarles este polinomio, se vuelve 1.000.000 1S más 2 millones 1. Y virtualmente este polinomio no ha cambiado. Voy a presumir que aquí hay un signo igual, y entonces, cuando yo desarrollo, voy a obtener este polinomio más este polinomio. Noten que este polinomio que está aquí se parece mucho a este polinomio de acá. Si en lugar de 1.000.000 tengo 10 millones, pues con mayor razón se van a parecer más a este, ¿no? Si son 20 millones, pues todavía más, y así sucesivamente. Es decir, conforme K aumenta su valor, realmente el que está jugando es este polinomio y no este. Ahora, entonces, ¿cuáles son los polos del lazo cerrado? Ya no se parecen a estas raíces. Ahora se parecen a las raíces de esto. Pero estas raíces no se modifican por multiplicarlas por K. Las raíces de este polinomio son las raíces de NG de S. Son estas raíces de aquí. Y estas raíces, ingenieros, son las raíces del polinomio numerador de G. Y las raíces de NG son los ceros de circuito abierto. Por lo tanto, y este es el siguiente truco, ¿dónde está el experimento? ¿Dónde termina el experimento de Evans? El experimento de Evans va a terminar en los ceros de circuito abierto. Empieza en los polos de circuito abierto, termina en los ceros de circuito abierto. Ya sé en dónde empieza, ya sé en dónde termina. Y resulta que empieza y termina en circuito abierto. Y yo conozco el circuito abierto. El experimento de Evans, que es un trazado de lazo cerrado, empieza en circuito abierto
y termine en circuito abierto. Y entonces, ¿qué hay en medio? En medio del experimento de Evans, ¿quiénes están? Los polos de lazo cerrado. Entonces, ingenieros, para encontrar esta técnica de la que tanto hemos hablado, con la que tanto hemos soñado, que nos dé la dinámica del lazo cerrado antes de cerrar el lazo, resulta que al menos ya tengo el principio y ya tengo el final. Y ahora tengo que desarrollar lo que está en medio. Porque al principio tengo los polos de circuito abierto, termino en los ceros de circuito abierto, pero en medio, ¿qué hay? Los polos de lazo cerrado. Como empiezo en polos de circuito abierto y termino en ceros de circuito abierto, surge una característica que es sumamente importante, tan importante que se conoce como el segundo adagio de control. Los polos de lazo cerrado tienden a los ceros de circuito abierto. Todavía no sé cómo, pero hay algo que es un hecho y eso me lo dice el experimento de Evans. Los polos de lazo cerrado tienden a parecerse conforme K aumenta, tienden a parecerse a los ceros de circuito abierto. Esto significa, ingenieros, algo tan importante que se conoce como el segundo adagio. Los polos de lazo cerrado tienden a los ceros de circuito abierto. Y los ceros no se mueven. Entonces, en este experimento, y como ya lo comentaban ustedes, los que se mueven son los polos, nunca los ceros. Los polos buscan a los ceros. Y entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cómo se mueven estos polos. Ya sé dónde empiezan, ya sé dónde terminan. Los polos de lazo cerrado tienden a los ceros de circuito abierto. Y esto viene de variar K desde 0 hasta un valor muy grande. En términos teóricos, en términos analíticos, hasta el infinito. Cuando K tiende a infinito, los polos tienden a acercarse a los ceros. ¿Alguna duda con esto, ingenieros? No, profe. Esta es la primera implicación, las dos primeras implicaciones del experimento de Evans. Vamos a ver, creo que son 7 las que vamos a ver nosotros. Y vamos a definir, en la próxima clase, el día de mañana, vamos a definir lo que llamamos orden relativo. ¿Sí? Ya se habló de calcularlo, ya lo sabemos calcular, sabemos cómo se calcula, pero no sabemos de dónde viene. Y vamos a ver que el orden relativo tiene implicaciones importantes en nuestro
diseños. Muy bien. Muy bien, ingeniero. Si no tiene ninguna duda, vamos a dejarlo hasta aquí. El día de mañana vamos a ver las siguientes implicaciones. Cada vez son más profundas, pero esta primera es probablemente la más trascendental, la más importante de todas. Que los ceros no se mueven y que los polos del lado cerrado tienden a los ceros de circuito abierto. ¿Sí? Esto que parece un juego de palabras, hasta como que de mal gusto, es algo